Un estándar. Hoy es 24 de abril del 2015 y le puse como título a este video solamente un estándar, aunque esta plática se va a tratar de los diferentes estándares. Y he estado pensando en estos días sobre el estándar que cada persona usa como la base de cómo vive o la base de cómo piensa que deben vivir los demás. El asunto es que cada persona, hablando individualmente de una persona, podemos decir yo o otra persona, no importa cuál persona sea, pero cada persona tiene su propio estándar o su propia medición o su propia manera de medir o su propia medida o su propio metro, o se puede decir de muchas maneras, cómo mide o cómo mira, o su propio lente de cómo ve las cosas también. Cada persona. Después de que cada persona tiene un estándar o una medida, las familias tratan o tienen o imponen un estándar. Luego más allá vamos a las organizaciones religiosas. El líder religioso determina o pone un estándar para la iglesia en base a cómo él o ella piensa. Un estándar de cómo deben de vivir, un estándar de cómo deben de comportarse en la iglesia y un estándar de cómo deben comportarse afuera de la iglesia o de la organización, o sea organización, iglesia o clubes, o eso se aplica a diferentes organizaciones. En un trabajo también tiene su estándar o su política o su policy, donde tiene la lista de todas las reglas que se deben de llevar a cabo dentro de esa empresa o compañía. Por ejemplo, en mi trabajo hay reglas o hay un estándar o hay una guía o hay una política o hay un manual, o bueno, y así. En los estados o las ciudades o los países también tienen sus estándares o sus medidas de cómo se deben de hacer las cosas. Pero donde yo veo más problema, o sea, entendemos que vamos en la calle o vamos a un lugar o vamos a una oficina gubernamental, entendemos que ellos tienen sus reglas o sus estándares de cómo se conducen o cómo se hacen las cosas. Y meditando sobre el estándar humano, claro, hablando del estándar humano, porque el estándar divino es totalmente diferente al estándar humano. Es como blanco y negro, como la luz y la oscuridad. No tiene parecido uno con el otro. Pero en este video les estoy hablando sobre el estándar humano, el estándar de personas sin Dios, que no tienen a Dios. No estoy diciendo personas que no creen en Dios. Sí, hay muchas personas que creen en Dios, pero no le creen a Dios y de todas maneras tienen sus estándares humanos, donde Dios no está. Bueno, solamente aclarando. Y aclarando otra cosa, que estoy hablando de mí únicamente, de lo que yo he aprendido, de lo que yo he comprendido, de lo que Dios me ha comprobado. Luego los estándares humanos, donde hay más problema con eso que he estado yo viendo, es en los estándares personales como persona. Porque vamos a decir que en un matrimonio o en un matrimonio es donde hay más problema. En un matrimonio la mujer tiene su propio estándar o su propio metro o su propia medida o sus propias reglas o su propia manera de ver las cosas o su propio lente de cómo mira a su alrededor, de cómo mide las cosas o de cómo piensa o cómo piensa que la gente debe de vivir.
Y lo último que piensa uno es cómo debo yo de vivir. Siempre estamos viendo, siempre como yo hacía antes, viendo cómo los demás deben de vivir. Luego, el esposo también tiene su estándar o su medida o su metro o su lente por donde mira y piensa que deben de ser las cosas. Piensa de cómo se deben de ser las cosas y la medida del estándar humano o su estándar. Entonces estaba yo analizándome pues yo, porque ahí es donde ya no hago como antes. Ahora en todas las situaciones, um, en forma figurativa pongo un espejo. O sea, siempre tengo un espejo. No que tenga un espejo físicamente, sino que todas las cosas que yo veo, primero me veo yo. Entonces el estándar o mi estándar de antes, humanamente hablando, siempre pensaba que la gente debía de vivir de cierta manera, la gente debería de pensar de cierta manera. Y más, o la tontería más grande, o el error más grande que yo hacía, es pensar que la persona con la que vivo, que he vivido por tantos años, y saben que no lo hacía conscientemente, lo hacía como una manera natural, porque así crecí, así miraba a mi alrededor que se hacían las cosas, así pensaba que era natural el posesionarme de la identidad de mi pareja, posesionarme de la identidad de él, haciéndolo, casi forzándolo a que se vistiera como yo pensaba que era lo correcto, forzándolo a que coma lo que yo pensaba que era correcto, forzándolo a que hable o a que haga, o sea, una gran tontería. O sea, ahora lo veo y veo hacia atrás. Entonces pienso yo ahora en este momento, qué error tan grande hacía yo. Porque ahora digo, ¿cómo yo me sentiría que me traten así como yo le trataba a él? Nomás de pensar me quiero asfixiar. O sea, viéndome yo como yo le trataba a él. Las cosas que yo quería que hiciera y las cosas que yo quería que no hiciera. Y pensando en eso, digo, pues, ¿con qué razón los matrimonios se disuelven? ¿Con qué razón que los matrimonios se desbaratan? Porque el estándar humano, no hablando del estándar divino, sino el estándar humano, está diseñado para fracasar, está diseñado para dividir, está diseñado para corromper las relaciones, corromper, para desbaratar, para destruir, para hacer daño. Para eso está diseñado el estándar humano. ¿Por qué digo que para eso está diseñado el estándar humano? Sí, porque según yo pienso en mi corazón, así soy yo. Pero no necesariamente la otra persona piensa igual que yo, ni tampoco lo puedo obligar a que piense igual que yo. Y estaba escuchando hace unos días de alguien, porque yo también estoy viviendo ese proceso, de que cuando veo una situación de alguien, mi intención inconsciente era luego empezar a dar consejos, empezar a dar luego opiniones o ideas. Pero no, si me lo están platicando es porque la persona solamente quiere que alguien le escuche, no para que le sermonee o no para que, o sea, simplemente ahora que estoy aprendiendo que los estándares humanos sirven solamente para destruir y para autodestruir, porque es lo que me estoy dando cuenta, para autodestruir. ¿Quién me lo manda a andarme metiendo donde no me llaman? ¿Quién me lo manda a andar de metiche dando consejos donde no me los han pedido? ¿Quién me lo manda a andar metiendo la cuchara donde no me han pedido que la meta? O sea, todo eso que hacía antes de andarme metiendo donde no debo me ocasionaba daño a mí misma. Y ahora que he comprendido que todos esos estándares humanos lo único que sirven son para destruir, y no hablo de los estándares de las empresas, no hablo de los estándares de las religiones o iglesias. Cada quien tiene sus estándares, y si yo voy ahí a ese lugar,
voy consciente de que me tengo que someter a sus estándares. Pero no estoy hablando de esos estándares, estoy hablando de el que más problema ocasiona, que es en la familia, que es con el matrimonio, con la relación de parejas. Y lo digo porque puedo ver hacia atrás, nomás de pensar que me hicieran a mí lo mismo que yo hacía. O sea, nomás de pensarlo me ocasiona como que si me quisiera asfixiar, que no puedo respirar, nomás de pensar que vengan a decirme, tienes que ponerte esta ropa, tienes que ponerte esto, tienes que comer esto, y tienes que caminar así, tienes que hablar así. Nomás de pensar me da asfixia, me da desesperación, me da... no, quiero correr, no quiero estar con esa persona que me esté imponiendo. No, 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 no. Entonces, esa es una de las cosas que Dios me está cambiando, me está sacando de esa ignorancia, porque todo eso lo aprendí con mi familia, lo aprendí con las gentes que me rodeaban, porque donde quiera que voy o donde quiera que estoy, veo que la mayoría de la gente, luego, en cuanto empieza uno a tener una plática, o en cuanto empiezo a tener una plática con X persona, lo primero que empiezan a querer hacer es hacerme o quererme hacer que piense igual que ellos, que piense, o sea, un ejemplo, estaba el otro día hablando con una persona, con alguien que va y vende cosas ahí donde trabajo, y le estaba comentando que hago composta, que pongo todas las cosas, bueno, y luego me dice, no, no, pero no debe de poner tales cosas. Y luego le dije, no, pues yo pongo todo. Y pasaron algunas semanas y lo vi otra vez, y luego me dice, ya se acuerda que le dije que no ande poniendo todo en la composta. Ay, digo, ¿para qué se molesta en estarme dando sus consejos si de todas maneras no lo voy a hacer caso? Entonces lo que digo, bueno, y yo, ¿quién me lo manda a andar platicando cosas? O sea, el yo platicar, pues les va a dar el derecho de empezarme a dar sus opiniones. El caso es que es increíble y no lo puedo creer todavía hasta dónde la ignorancia, hasta dónde yo vivía en base a lo aprendido únicamente de humanos, estándares humanos. Y este video, pues como les vuelvo a repetir, lo estoy enfocando más en las relaciones de pareja como matrimonio, que es donde más afecta los estándares humanos con los que cada quien viene al matrimonio. Yo que ya voy a tener 33 años de casados tenemos, apenas últimamente, en los últimos años, o 2, 3 años, es que he comprendido que esos estándares humanos con los que yo crecí y los que yo miré a mi alrededor con mi familia no sirven. En el matrimonio solamente me van a ocasionar destrucción, separación, división. Y no nada más en el matrimonio, sino que con los hijos, con las familiares, con donde quiera que yo vaya queriendo imponer mis ideas o mis opiniones o mis estándares, donde quiera voy a salir como o sea, me van a echar, o sea, no me van a echar físicamente, pero voy a ser rechazada por andar imponiendo mis ideas o mis estándares. Y bueno, eso es todo, y espero que la pasen bien y los miro en el siguiente video. Hasta pronto.